Oremos juntos. Señor Padre, te pido por tu Hijo, Señor Gregorio Nin, aquí presente, presbítero de esta congregación, Señor. Te pido, Señor, que lo utilices como herramienta, trayendo tu mensaje, Padre. Ese mensaje que va a llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Quita cualquier distracción, Señor. Mira su corazón, límpialo, Señor. Utilízalo, Señor. Que seas tú hablándonos a nosotros por medio de él, Señor, como una herramienta, así como esos discípulos, Señor, que este hijo tuyo sea un discípulo este día y siempre, Padre. Gracias por su vida, gracias por su familia, Señor, y que esta palabra que traiga hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros y para nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga más. ¿Cuántos prevalecen delante de la presencia del Señor? Cantamos, alabamos, decimos que vamos a prevalecer delante del Señor, pero lamentablemente en muchas ocasiones no es así. En muchas ocasiones, en la primera visita, estamos cojeando delante de nuestro Señor. Pero estas alabanzas de permanecer van acorde con el mensaje que Dios ha puesto hoy en mi corazón para la iglesia de Dios, que lo he titulado Mujeres que dejan huellas eternas. Aquellas mujeres que son capaces de dejar huellas eternas en la vida de sus familiares, de sus amigos, de aquellos que les rodean. A veces es muy fácil decir que dejamos huellas, pero ¿qué clase de huellas dejamos? Vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él guiando este mensaje a través de este servidor y que este mensaje sea de reflexión y que toque lo más profundo de los corazones de las madres que están aquí. Aquellas madres abnegadas, aquellas madres dispuestas a dejarlo todo por sus hijos, dejar huellas que luego den un fruto agradable al Señor a través de sus hijos. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en las alturas, Señor, te doy gracias. Gracias primero porque nos diste un día nuevo, nos diste un amanecer glorioso delante de tu presencia y permitiste que el Espíritu Santo de Dios inquietara nuestros corazones para estar aquí esta mañana alabándote, adorándote, glorificándote, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, levantando pleitesía delante de tu trono, pidiendo que nos ayude a prevalecer delante de tu presencia como aquellas vasijas santas delante de ti, para ser portadores de tu palabra, llevadores de las buenas nuevas. Pon carbón encendido en los labios de esta vasija que tú has escogido hoy para que tu palabra, Padre, sea palabra que redarguya, que corrija, que instruya, que lleve la reflexión a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Mujeres que dejan huella. ¿Cuánto hablamos de las madres? Hablamos de las mujeres. Muchas veces hablamos de los sacrificios, pero a veces nadie lo ve. Hay madres que pueden cansarse y aún así seguir adelante. Hay madres que pueden llorar y aún así a la vez pueden sonreír. Hay madres que llevando tribulaciones en sus hogares plantan una cara de alegría frente a sus hijos. Madres maltratadas, madres abandonadas, madres rechazadas, madres que dejaron de ser exaltadas a veces por aquel que le cogió como su ayuda idónea. Y hoy traigo un mensaje especial para esas madres. También esas madres que tuvieron hijos. Muchos nacen con hijos incapacitados, en silla de ruedas. Y esas madres tienen que tomar el control de su hogar. Y a ese niño incapacitado brindarle cada día una sonrisa, brindarle un aliento para que siga adelante. Aquellas madres que tienen hijos con cáncer, que están tomando quimioterapia.
Aquellas madres que tienen hijos prisioneros, que son condenados a cadena perpetua. Allí lo abandonan los amigos, allí lo abandonan los familiares, allí lo abandona todo su círculo social, pero queda una luz al final del camino. Queda una madre innegable que va a dejar huellas eternas en su vida. No importa las circunstancias que se encuentren, va a haber una madre innegable que va a dejar huellas eternas. Yo espero que hoy aquí hayan muchas madres que dejen huellas eternas en sus hijos. Voy a tomar 2 ejemplos bíblicos, que hay miles, pero me voy a concentrar en 2 ejemplos bíblicos base para lo que quiero enseñarle hoy. Voy a tomar a Rispa y voy a tomar a Jocabé. Rispa fue la madre que no abandonó, y Jocabé fue una madre que protegió el propósito de Dios según las Escrituras. Son historias diferentes, pero es una misma verdad. Una madre no solamente da vida, también puede dejar un legado eterno en sus hijos. A veces enfocamos a la madre como que sola la hicieron para dar a luz, solo para multiplicar. No. Las madres tienen un compromiso más profundo, tienen un legado más profundo para aquellos hijos que Dios les regaló. Dice que bendición de Dios son los hijos, y tú tienes un compromiso con esa bendición que Dios te entregó. Vamos a basar la palabra de hoy en 2 de Samuel 21. Voy a esperar que me coloquen el 21:10 en la pantalla, pero voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto de lo que quiero enseñarle hoy. Luego nos basaremos en el capítulo 10 y 11. Abran sus Biblias. Vamos a honrar al Señor, vamos a ponernos de pie. Aquellos que no estén incapacitados o tengan alguna complicación, vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor. Y vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús y dice así, de esta manera: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Síganme. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y porque aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino de restos de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Alabado sea el Señor. Pero Saúl había procurado matarle en sus celos por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigan la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro contra Saúl y contra su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijere, eso haré. Dice David, alabado sea el Señor. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de vosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gabaat de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo se lo daré. Aquí comienza el calvario de nuestra primera protagonista de nuestra prédica de hoy. Y perdonó el rey a Mesibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por un juramento que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl.
Pero tomó el rey los 2 hijos de Rispa, hija de Ajad, los cuales ella había tenido del rey Saúl, Amonia y Merquiboset. No el Merquiboset, hijo de Jonatán, sino Merquiboset, el hijo de Rispa. Y a 5 hijos de Micat, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Brasil, Meaolita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajad, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre una peña, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos, ni de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David: ¿qué hacía Rispa, hija de Ajad, concubina de Saúl? Y entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán, y de los hombres de Gabaad de Galad, y que los habían hurtado de la plaza de Besán, donde habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los 7 ahorcados, sepultando a Saúl y a sus hijos en la tierra de Benjamín. Dice el versículo al final: y Dios fue provisto a la tierra después que sucedió esto. Alabado sea el Señor. Tenemos a nuestra primera protagonista de esta historia. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Ajad, tomó una tela de silicio y la tendió sobre una peña, y desde el principio de la siega hasta que llovió se quedó allí. Pueden sentarse. Tenemos una mujer llamada Rispa. Tenemos un trono caído. Tenemos un trono restaurado. Tenemos un Saulo destituido y un David que establece un reino. Tenemos un Saulo que rompió una promesa. Había una promesa con aquel pueblo. Había una promesa con los gabonitas. Desde mucho antes, Josué hizo una promesa con aquel pueblo. No había que destruir aquel pueblo. Aquel pueblo no era parte de Israel, pero no era un enemigo de Israel. Pero el rey Saúl toma la decisión de destruirlo. Y dice la palabra que cuando David coge el trono, en el primer versículo del capítulo 21, que hubo una hambruna. Cuando se habla de una hambruna, hubo sequía, porque sobrevivían de la tierra. Los frutos los daba la tierra. Si había sequía, no había fruto. Pero hasta allí todavía la historia no choca nuestro personaje principal. Nuestro principal es una mujer sencilla que termina siendo concubina del rey. No era reina, era una concubina, pero tuvo 2 hijos varones. Y en su corazón, ella tenía la esperanza de que sus hijos iban a ser por lo menos príncipes, hijos del rey, iban a tener privilegio. Fueron criados con todos los privilegios que pueda haber en una corona. Pero la situación cambia, el panorama cambia para su vida. Todo va cambiando. Hay otro rey, hay otra reina, hay otros reyes, y los hijos de la concubina están allí. Y todavía hasta ese momento, esa madre innegable cree que la situación está incómoda, pero vienen situaciones extra difíciles. Y un día cualquiera
Se acercan unos soldados a su puerta y le tocan la puerta. Rispa, ¿dónde están tus hijos? Están aquí. Aquí están mis hijos. Lo solicita el rey. Wow. Rispa quizá en ese momento su corazón se saltó y dijo, wow, David va a reconocer a mis hijos, hijos de Saúl, el elegido de Dios. El rey David nunca rechazó la posición de Saúl como elegido de Dios. Pero el destino le tenía una jugada cruel. Sus hijos estaban solicitados para ser sacrificados. Rispa no podía hacer nada. Ya hubo un pacto hecho por David y los gabaonitas, porque Saúl había roto uno y David estaba tratando de fortalecer un nuevo pacto. Y la consecuencia de fortalecer ese nuevo pacto era llevar a unos hombres directos a la muerte, a ser colgados públicamente, a dejar sus cuerpos tirados porque no podían ni ser enterrados. Era parte del trato, no enterrarlo, porque era una muerte deshonrosa. Y aquella mujer en su desesperación se va detrás de sus hijos. Y viendo cómo todos caminaban a colgar a sus hijos, su vida se iba cayendo por pedazos. Su corazón se iba destruyendo. Pero un acontecimiento tan doloroso para una madre, que cuando sus hijos fueron colgados, en vez de tomar la decisión de irse, de retirarse con su dolor, de ir a su casa y lamentarse, ella tomó una decisión de prevalecer. Sobre todo pronóstico, la concubina, que ya no tenía marido, ya no tenía hijo, ya no tenía esperanza, no había nada que ir a buscar a casa. Dice la palabra que tomó un manto y lo echó sobre una roca y se dispuso allí a tomar cilicio, clamando a una situación que todos pensaban que no tenía solución. Pero me llama mucho la atención que no solo ahorcaron a los hijos de Rispa. Dice que a la hermana de Saúl, llamada Micat, le ahorcaron 5. Madres que están aquí, tienen que saber en qué posición se ponen. En la posición de Micat, que le ahorcaron 5 y se retiró, o en la posición de Rispa, que dijo, de aquí no me muevo, de aquí no me voy. Esto era todo lo que yo tenía. Esto fue lo que tú me prometiste. Tú me diste 2 hijos del pueblo de Israel, hijos de rey escogido por ti. Y hoy no soy ni la concubina, ni soy la madre de mis hijos. Soy la viuda. Para aquellos tiempos, una mujer sin hombre, déjame decirle, que tenía poca esperanza de sobrevivir. Pero yo no sé qué situación en tu vida están pasando tus hijos. Yo no sé si tú tienes un hijo drogadicta, si tú tienes un hijo fornicario, si tú tienes un hijo alcohólico, si tú tienes un hijo inválido, si tú tienes un hijo prisionero entre delitos y pecados, si tú tienes un hijo de aquellos que no oyen, que no responden, de aquellos que van en contra de todo lo que se establece en la casa, hoy yo te digo que tomes tu manto. Toma un manto que es la representación de autoridad. Toma autoridad en la vida de tus hijos y hazte una Rispa. Y no importa lo que esté sucediendo, y tomar
sobre la roca. Pero ahora sobre la roca, que es una tipología de Cristo. Y abre tu manto de silicio delante del Señor. Y clama por tus hijos. Y clama por redención. Y clama porque el Señor lo levante. Porque el Espíritu Santo lo toque. Porque sea Él restituyendo lo que aquel quiere quitar de la vida, de lo que Dios te dio. Que dice que bendición del cielo son. No importa dónde esté metido tu hijo. Necesita una madre innegable. Necesita una madre que deje huella. Necesita una madre que supla. Necesita una madre que proclame en el nombre poderoso de Jesús que ella está basada en la roca y tomó su manto en la mano. Alabado sea el Señor. Oh, santo eres. Dáselo a Cristo. Toma la autoridad. Dile, fuera prostitución, fuera fornicación de mi hogar, fuera cualquier espíritu inmundo. Acuérdense que hay cadenas generacionales. Sacude tus cadenas con tu manto. Sacude aquello que te ata en el nombre poderoso de Jesús. Porque Rispa cargó una cadena que vino heredada de Saúl. Pero no fue un día. No fueron 2 días. No fueron 3 días donde Rispa estuvo allí de silicio. Vengo del Caribe. Y allí cuando un familiar muere, le hacen unos 9 días. Quieren llorar sus muertos por 9 días. Quieren ponerse una ropa oscura. Y luego van al mundo como que no pasó nada. Yo aquí le estoy mostrando una Rispa que sus hijos murieron. Y según estuve investigando en las redes sociales, para un cuerpo comenzar a descomponerse necesita 3 días. A las 2 semanas se van cayendo los pedazos. Los gusanos estaban carcomiendo la carne de los hijos de Rispa. Pero créame que Rispa estaba allí, viéndolo de cerca. Rispa no dice la palabra que iba a comer a su casa. No iba a dormir a su casa. Rispa estaba allí esperando su milagro. Rispa estaba allí clamando al Señor. Esto fue lo que me diste. Aquí me voy a quedar hasta que tú me respondas. Mientras que los huesos ya se veían. La noche caía. El frío venía. Porque eran tierras desérticas. Y Rispa volvía y se ponía de pie, esperando a los carroñeros para empantarlo de la vida de sus hijos, para echarlo de la vida de sus hijos. No importa las veces que tus hijos se recarríen, toma el manto y empanta aquello que quiera desviar a tus hijos, aunque huela podrido, aunque se esté destruyendo. Mantén la fe que el que te lo dio te lo va a restituir en el nombre poderoso de Jesús. Pero el descanso no llegaba. Alabado sea el Señor. El descanso a la vida de Rispa no llegaba. Porque llegaba el día y tenía que luchar con las aves y los cuervos. No sé cuáles son las aves que rodean tu vida, o la vida de tus hijos, o la vida de tus hijas. Aquellas aves carroñeras que estás esperando que te descuide. Estás esperando que eches el manto para comerse a tus hijos, para comerse tu legado. Pero Rispa estaba allí. Y cuando las aves llegaron en el día, aquella madre que dejaba huellas estaba allí también sacudiendo su manto. Fuera de mis hijos, no son tuyos, Dios me lo dio. Y allí prevalecía. Pero su batalla no era simplemente con los carroñeros, ni con las aves del campo.
Dice la palabra que las semanas pasaban y allí iban familiares, allí iban amigos, allí iban mercaderes, y en vez de decirle a Rispa, alabado sea el Señor, me postro a orar contigo, voy a ayudarte a clamar, que la palabra dice que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Pero Rispa estaba sola y aquellos iban, y en vez de ir a clamar por ella decían: Rispa, vámonos, Rispa, ahí no hay nada que buscar, Rispa, ven, vámonos. Y Rispa: no, déjeme aquí con mis hijos. Rispa, vámonos, ya se ven los huesos, no hay nada que hacer, es un mandato real, es un pacto entre David y los gabaonitas. No hay nada en ti, ni en mí, ni en aquel que podamos hacer para restituir lo que pasó. Pero esa madre innegable permanecía allí. Pero aquellos transeúntes que entraban y salían, pasaban mercaderes, iban a la ciudad, hablaban unos con otros. Allí está Rispa, se volvió loca. Mataron a Saúl, le mataron a sus hijos, y allí está ella loca cuidando los cadáveres de sus hijos. No hay forma de traer a Rispa a la conciencia. No hay forma de traer a Rispa otra vez a la casa. Pero siempre ten en cuenta que mientras los comentarios que hagan de tu vida no sean ciertos, son un empuje para llegar al propósito de Dios. Cuando tú veas gente que hablen de ti y tú pienses que es para lastimarte, déjalo que te lastimen. Porque a través de su palabra se esparce la gloria de Dios que está sucediendo en tu vida. Cuando alguien te diga: eres loca, hay una palabra, es fanática, esa no es evangélica, esa es fanática. A través de ese inconverso se está promoviendo la gloria que Dios hace en nosotros. Desde que un inconverso te tacha como loco o te tacha a ti como un fanático, es porque tu vida en él hizo efecto. Entonces la acción de Rispa estaba haciendo efecto en todo lo que cruzaba, en los mercaderes, en los transeúntes, en los que le llevaban la comida, en los que le llevaban un vaso de agua, en aquellos que la estaban motivando para que abandone. Fueron el canal para que su situación llegara al centro del palacio. Allí llegó donde los sacerdotes primero, y los sacerdotes comentaban uno con otro: tenemos allí a Rispa. Rispa se volvió loca. Rispa no haya qué hacer. Rispa, la hija de Agar, ya no le queda un solo sentido. Pero esa madre que no abandonó, esa madre que no desistió, esa madre que ya no hallaba qué hacer, no cambiaba sus inicios por nada. Seguía en pos de guerra. Seguía con su manto en la mano. Seguía con una posición firme. Esa es la posición que las madres de hoy deben tomar, en pos de Dios y en pos de sus hijos. No me diga que mi hijo me salió mal. Mi hijo necesita una madre innegable. Necesita un padre que instruya con ejemplo, con carácter, con decisión. Y que se me lo llevó. El diablo no se lo ha llevado nada. El diablo no tiene autoridad. Toda autoridad le fue quitada. Lo que necesita padres con posición, que velen por ello, que interceden por ello. Madres cansadas que aún cansadas se fajan, que aún tristes se ríen, que aún bajo presión la toman para ella y mandan a sus hijos por la mañana bañadito, cambiadito al colegio, le dan su besito de despedida. Chao, mamá, chao. Y después mamá va a la habitación a llorar, porque quizás no tiene el alimento para el otro día, quizás no tiene los calzados que necesita, quizás no tiene la medicina que necesita, quizás tiene un esposo maltratador que la maltrata a espaldas de sus hijos,
pero ella se mantiene en posición recta y aguanta la presión de su hogar y no la refleja sobre sus hijos. Esa es la rispa que yo quiero que ustedes vean hoy de parte de Dios para ustedes. Amén. Dice 2 de Samuel 21:10, desde el principio de la siega hasta el final, que llovió sobre ellos en el cielo. Ella prevaleció allí. Ella no volvió atrás de ninguna manera. No pudo cambiar su pasado porque no estaba en sus manos. No podía cambiar su presente porque no estaba en sus manos. No podía deshacer lo que estaba ocurrido ya porque no estaba en sus manos. Es que no había una sola cosa que le fuera a favor a Rispa. Solo él permanecer. Agárrense de la taza, permanecer. Permanecer delante de su presencia. Permanecer bajo el mandato de Dios. Instruir, como dice la palabra. La palabra dice, instruye a tus hijos en el camino y aún después de viejos no se apartarán de él. Alabado sea el Señor. Puedes orar, puedes amar, puedes enseñar, puedes seguir creyendo, pero tienes que permanecer. Si las olas de la vida están chocando a tus hijos y tú como el sacerdote de la casa y la esposa como la ayuda idónea no permanecen, el barco se va a dar. Y no importa la circunstancia, en manos de madres es que está la solución. Aquellas madres que van a dejar huellas eternas en sus hijos, como dice el título de hoy. Rispa sacrificó todo en silencio. Todo lo sacrificó. Rispa no hizo un gran discurso. Rispa no buscó reconocimiento. Rispa no se apareció delante del rey a exigir nada. Simplemente permaneció. Porque cuando nos pasan situaciones, buscamos un culpable. Cuando nos pasan cosas desagradables, buscamos un culpable. Rispa no abrió su boca culpando a David. Rispa no abrió su boca culpando a Saúl. Rispa no abrió su boca culpando a los gabaonitas. No, Rispa prevaleció con su manto en la mano, en silicio delante de los cuerpos ya fallecidos de su hijo. Y el sacrificio que nadie ve, dice la palabra en Hechos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor. Cuando tú obras con amor, cuando tú trabajas por tus hijos fervientemente, no importa los choques de tu vida, dice que hay un Dios en el cielo que es justo y va a ver tu obra a su tiempo. Alabado sea el Señor. Rispa nos enseña a una prevalencia constante. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos, vamos a segar. No podemos sembrar la semilla y irnos del campo. Tenemos que permanecer hasta que los frutos florezcan. No podemos sembrar la semilla y retirarnos al desierto. No podemos sembrar la semilla y irnos a casa porque los cuervos se la comen. Tenemos que prevalecer. Alabado sea el Señor. No abandonar aquello a lo que estamos llamados a hacer. Yo estoy seguro que a muchos de los que están aquí ya Dios lo ha llamado desde hace mucho tiempo. Yo estoy seguro que muchas de las que están aquí ya Dios la ha tocado como alabadora, como intercesora, como profesora, como servidoras, pero tienen que esperar el tiempo de Dios. Tienen que prevalecer. Dios también ha llamado sacerdotes, Dios también ha llamado evangelistas, Dios también ha llamado adoradores, Dios también ha llamado misioneros, Dios también ha llamado guerreros que vayan en pos de Él en una lucha gloriosa para esparcir su reino. Dáselo a Cristo si lo crees. Pero hay que prevalecer en su palabra. No podemos ser cristianos hoy, mañana no. No podemos servir hoy, mañana no. No podemos proclamar un reino hoy y mañana no. Tenemos que
que prevalecer. Pero, presbítero, es que no veo la gloria de Dios en mí. Pero es que tú no prevaleces. Es que tú estás hoy y floja mañana. Tú hoy eres blanco y mañana eres negro. Tú hoy alabas y mañana maldices. Tú oras hoy y mañana no oras. Tú predicas hoy y mañana maltratas a tu esposa. Tú levantas vallado delante de Dios, pero ignora al necesitado. Entonces no va a haber una respuesta. Tienes que prevalecer. Por eso Ripa permanecía ahí. Por eso seguían pasando los meses y Ripa permanecía ahí. Tu propósito que Dios tiene para ti no es instantáneo, ese es el tiempo de Dios. Yo me imagino a los 5 meses ya, que lo que Ripa veía ahí ya era difícil de ver. A los 5 meses. Y dice la palabra que desde la siega hasta la primera lluvia hay un alrededor de 6 meses. O sea que todavía Ripa tenía 5 meses ahí llorando. Nosotros hoy lloramos a nuestros familiares media hora y después vamos y nos damos unas alturas. Y vemos un familiar y lloramos porque el otro familiar llora, no porque tú sientes nada. Y lo abrazas y llora y vuelve a tu vida normal. Y vuelve y lo llora y te va a tu trabajo. Y viene otra familia y a las 2, 3, 4 semanas, en vez de reunirse y llorar por el familiar, vamos a hacer la comida que más le gusta a él para que nos jaltemos. Así es que se juntan. Pero Ripa no. Ripa estaba ahí. Micaja andaba por ahí cuando viene a ver enamorar. Ya a los 5 meses andaba Micaja buscando con quién hacer los otros 5 hijos que le quitaron. Pero Ripa estaba ahí. Ripa seguía de rodillas. Ripa seguía con su manto. Ripa seguía en lágrimas. Ripa seguía pidiendo restablecimiento en su vida. Ripa no abandonaba. Alabado sea el Señor. Hoy en día hay unas encuestas que las personas duran más para casarse que para divorciarse. Es más largo el proceso de conocimiento que el matrimonio. Vayan a Google. Las personas duran 2 y 3 años conociéndose y se casan y a los 2 meses se dejan. Diga conmigo, no prevalecieron. Dios no te lo dio perfecto. Tú tenías que hacerlo perfecto. Dios no te lo dio santo. Tú tenías que llevarlo al camino de la santidad. Dios no te lo dio justo. Tú tienes que hacerlo justo. Pero ahora quieren casarse. Se gastan un dineral para la boda. Y al año un dineral del divorcio. Diga conmigo, no prevalecieron. Si Dios le dio su cojo, Dios sabe por qué le dio su cojo. Si Dios le dio su chuñato o su tuerto, Dios sabe por qué le dio su tuerto. Si no ve con los ojos, enséñalo a ver con el espíritu. Si no camina por sus pies, llévalo al hombro. La palabra dice que había un inválido que fue para donde Jesús a buscar un milagro, pero el inválido no iba con sus pies. Él tenía un amigo que lo cargaba y lo llevaba. Entonces, si tú no tienes pie para caminar, busca un amigo que te cargue. Si tú no tienes ojos para ver, busca un bastón adecuado que te guíe dentro de la oscuridad al camino del Señor. Pero la palabra es prevalecer. Es muy fácil soltar a los hijos. Lo más fácil es soltar a los hijos. Lo más fácil es decir, ya se hizo adulto, déjalo. Ya se hizo adulto, que haga su vida. A mí me gusta mucho un látex. Hay el látex aquí, una tablita cuadrada de 2x2. Esto no es si usted quiere. Esto es que el camino es por ahí. Y si usted no va por ahí, ¡pa! Enderécese. ¡Pa! Enderécese. Porque usted tiene que dejar huellas eternas en sus hijos. A veces me gusta hablar del pelo, me gusta hablar del alcohol. Yo y el alcohol tenemos una familiaridad antigua que llevamos
un matrimonio en o tú me sometes o yo te someto. Entonces a tus hijos tú tienes que llevarlo en una autoridad. O tú te sometes o yo te someto. No hay mano más peligrosa que la mano de Dios. Si Dios te dice que tú vas por ahí y tú te desvías, prepárate que esa galleta va, como dicen en Santo Domingo. Si no, miren a Jonás. Jonás, para Nínive. No, Señor, para Nínive no. Ese es un pueblo de corruptos, de incrédulos. Jonás, es para Nínive que tú vas, Jonás. No importa lo que hizo Jonás. Todos sabemos la historia. No terminó de la forma más agradable en Nínive, pero terminó en Nínive. Entonces ustedes como madres que dejan huellas en sus hijos, no importa cómo lleguen al camino del Señor, lo importante es que usted lo lleve. Lo importante es que usted lo guíe. Lo importante es que usted lo instruya. Lo importante es que usted le dé la mano y lo levante. No importa lo profundo que hayan caído, usted lo va a levantar. No importa lo lejos que se hayan desviado, tienen una madre que deja huella. Tienen una madre que va a dejar huella eterna en ella. Va a tener una madre que va a dejar su lecho de descanso y va a salir en la madrugada a buscarlos por los callejones. Y va a salir a buscarlos a la discoteca. Y va a salir a buscarlos a los bares. Y va a salir a buscarlos de juntillas malas que los guían por malos caminos. Esas son las madres que yo quiero hoy en esta casa. Esas son las rispas que levantan legado delante de su familia que yo quiero hoy en esta casa. Aquellas que no importan las circunstancias, pero se mantienen de pie. Alabado sea el Señor. Dice que permanecía de una manera, al pasar los meses, ya inhumana. Ya allí Rispa estaba en malas condiciones. Ya ella pensaba que no había solución. Pero como ella era una madre que dejaba huella, su sacrificio de Rispa llegó hasta los oídos del rey. Aquel hombre que dice la palabra que tenía un corazón agradable al Señor, le llega aquella noticia. Mire, para llegar a esa noticia al rey, ya el pueblo estaba cansado de comentar. Porque los chismes se riegan como pólvora, pero nunca llegan a donde al que tiene la solución. En mi país dice que cuando te pegan cuernos lo sabe el mundo entero, menos el que le están pegando los cuernos. Así mismo era el comentario de Rispa. Todo el pueblo de Israel sabía lo que sucedía con Rispa, pero David allá en su trono necesitó 6 meses para saber la situación de aquella madre viuda allí con sus hijos muertos. Y dice la palabra en 2 de Samuel, versículo 11: y fue dicho a David que Rispa, hija de Ajac, estaba haciendo algo insólito, que ella no se levantaba de allí postrada clamando por sus hijos, que ella no valía que la llamaran, que fuera Micat a consolarla. Me imagino a Micat diciéndole: Rispa, ven, que a mí fueron 5 que me mataron, ven, a ti nada más fueron 2, ven, no pasa nada, camina. Van a haber gente al lado de tu vida que te va a decir: pero padre, tú vas para la iglesia. No, hombre, ven, vámonos a comer para el pollito allí. Para la iglesia hoy domingo. A ti te gusta perder tu tiempo. Allí estaba mi casa diciéndole a Rispa: estás perdiendo tu tiempo, Rispa, ven, vámonos. Cuidado con aquellos que te quieren desviar de tu propósito. Cuidado con aquellos que te quieren empujar fuera del camino. Cuidado con aquellos que te dicen: tu hijo está preso, ya tú no tienes nada que hacer. Está preso, lo condenaron, tú no tienes nada que hacer. No, tú tienes mucho que hacer. Usted tiene que coger su manto, ponerse de rodillas, y usted es un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas de un momento a otro. Lo que usted tiene como malo, Él lo pone como bueno. Lo que usted tiene como imposible, Él lo pone como posible. Y aquel que le dice que su hijo descarriado no va a venir a la iglesia, dile: apártate de mí, Satanás. Que yo tengo un Dios que transforma, yo tengo un Dios que redime, yo tengo un Dios que levanta, yo tengo un Dios que restaura, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra que el rey David tomó una decisión y dice: vayan, tráiganme a Saúl, de camino tráiganme a Jonatán, y de camino tráiganme los 7 que ahorcaron allí. Digo lo bueno de eso, que el cilicio de Rispa no fue solo bendición para ella,
El silicio de Rispa restauró a Saúl, restauró a Jonatán y restauró los 5 hijos de Micat. Así que cuando tú le pidas al Señor por tu vida, acuérdate que el Señor no te va a levantar sola. El Señor va a llevar a tus hijos, el Señor va a llevar a tus hijas, el Señor va a llevar a tu mamá, el Señor va a llevar a tu papá, el Señor va a llevar a tu vecino y va a levantar en poder y gloria un templo que le alabe, un templo que le gloríe y un templo que le salte con poder y gloria. Aleluya. Dice que rápidamente se fueron a buscar orden de rey. Se fueron a buscar a David. Se fueron a buscar a Jonatán. Porque primero los reyes, en la Biblia todo es un orden. No fueron a buscar primero a los hijos de Rispa. Y Rispa es la que está clamando ahí. La Biblia no dice que ahí había nadie de Saúl. Ahí estaba la concubina. La concubina era la que estaba clamando. La concubina fue la que provocó el milagro. No fue la reina viuda, ni fue su hermana. No. La concubina es la que está clamando. Y fueron a buscar al rey. Y fueron a buscar a Jonatán. Y cuando Rispa vio aquella carroza de reyes, porque fue una carroza fúnebre, pero no normal, de reyes. Fueron a buscar a Saúl, el primer rey de Israel, el escogido por Dios. Allí eso iba de pampanante. Allí eso iba como Rispa esperara que trataran a sus hijos. Allí fueron y levantaron a los hijos de Rispa y lo pusieron en una carroza fúnebre real. Y fue todo el pueblo de Judá caminando junto con Rispa a darle santa sepultura a los huesos de los hijos de Rispa. Yo me imagino a Rispa en aquel momento y dijo: alabado sea el Señor, es cumplida mi plegaria. Pero lo bueno de esto, que Saúl hizo un daño. David trató de remediarlos con los gabaonitas. Pero ¿y por qué no llovió? Pero debió llover de una vez desde que lo ahorcaron. Debió caer un aguacero desde que lo ahorcaron. Debió la tierra volverse fértil desde que lo ahorcaron. Había una madre de rodillas clamando en silicio. Había una madre que no aceptaba lo que estaba sucediendo con sus hijos. Pero sí dice la palabra en el último versículo de esta manera. Lean conmigo. Versículo 14. Y sepultando los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Gil su padre, un sepulcro de reyes, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios propició la tierra después de esto. Alabado sea el Señor. Cuando enterraron los hijos de Rispa, fue que cayó la lluvia. Cuando enterraron los hijos de Rispa, fue que la tierra volvió a haber agua. Cuando enterraron los hijos de Rispa, fue que hubo un restablecimiento. El restablecimiento no lo provocó David con los gabaonitas. El restablecimiento no lo provocó los gabaonitas con la muerte de los descendientes de Saúl. El restablecimiento fue sembrado cuando sembraron los hijos de Rispa con toda la gloria, con todo el honor que Rispa en su corazón sentía que merecían sus hijos. Alabado sea el Señor. Yo no sé lo que tú hoy, madre innegable, crees que tus hijos merecen, pero tus hijos son más que reyes, tus hijos son más que príncipes, tus hijos son más que sacerdotes. Depende de la posición que tú tomes delante del Señor, depende de la posición que tú tomes delante de su vida, depende de cómo tú sostengas un manto, depende cuando tú sostengas ese manto con poder y lo pongas sobre la roca que es Cristo y comience a clavar por tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús serán saciados, serán cumplidos tus planes, serán restaurada la vida de aquellos hijos que todavía no creen, será echada fuera la enfermedad y tu casa florecerá, como dice la palabra, que luego floreció el reino de David. Después el reino de David fue próspero, después hubo abundancia, después de una Rispa que lo dio todo delante de Jehová. Alabado sea el Señor. Tenemos la segunda, nuestra segunda protagonista de esta prédica de hoy. Madres que dejan huellas eternas. Jacobé,
madre del propósito. Esta madre protegió el propósito de Dios desde un esquema diferente. Nos apiamos del palacio. Ya no somos reyes. Ahora estamos en Egipto. Nos fuimos para atrás. Nos quitamos las coronas. Nos quitamos la vestimenta pomposa. Nos quitamos las mesas llenas de banquetes hermosos, que eran lo que era táctico en esos tiempos. Y ahora vamos a una madre esclava que está dispuesta a dejar huellas eternas en sus hijos. Contexto bíblico. Jacobet representa algo diferente. La madre que protegió el propósito de Dios en la vida de su hijo. ¿Quién era Jacobet? Jacobet pertenecía a la tribu de Leví, hija de Leví y esposa de Armán. De ellas y de esa unión nacieron 3 hijos: Miriam, Aarón y Moisés. Alabado sea el Señor, según Éxodo 6:20. Y Amarán tomó como esposa a Jacobet su tía, la cual le dio a luz a 2 hijos llamados Aarón y Moisés. Todo el mundo conoce a Aarón y conoce a Moisés. Todo cristiano, medio cristiano, cristiano completo, tiene que conocer a Aarón y tiene que conocer a Moisés. Alabado sea el Señor. Pero no conoce a Jacobet. Ellos no vinieron por magia. Ellos nacieron del vientre de una madre. Hoy la madre es una protagonista. Miren, estamos aquí reunidos. Alabado sea el Señor. Excusen que voy a interrumpir la prédica. Y estamos en una casa donde hay una pastora que hoy cumple 30 años, pero si tú te pones en la posición de ella, acuérdense que tenemos una pastora que fue bendecida con un hijo. Pero ese hijo nació con problemas. Y esa mujer, que Dios la bendice con un hijo varón que está anhelado, su hijo nace con problemas. Y los médicos le dicen que su tiempo de vida es limitado, que no cuente con eso, que los órganos no le funcionan, pero de antemano tiene que tener la condición de que todavía si se hace algo, él no podrá avanzar muy lejos en su vida. Y créame que esa mujer que usted vio hoy tomó su manto de fe, y eso eran lágrimas, noches en vela, su matrimonio destruyéndose, porque cuando hay situaciones adversas, el matrimonio tambalea. Y eso fue una lucha de años, una lucha de trasplante en trasplante, de perseverancia, llevando una congregación, llevando unas ovejas, y aún así sacando fuerza, luchando con un hogar que se destruía a través de una enfermedad de un niño varón que le nace. Pero a través de esa perseverancia, hoy vemos su hijo adulto ahí, grande, victorioso, con sus órganos trasplantados, pero gracias al Señor en salud. Entonces, cuando sus hijos estén en situaciones adversas, ustedes tienen que tomar ese testimonio como ejemplo. No desmayar, no abandonar. No importa que estén en el palacio como que sean esclavos. Volvemos a nuestra segunda mujer. Madre de José, madre de Moisés, madre de Aarón. En el libro de Números 26:59 menciona que también tenía una hija llamada Miriam. Era hermana de Aarón y hermana de Moisés. Aquí tenemos una familia extraordinaria. Armán, Jacobet, sus hijos, María, Aarón, Moisés. Pero podemos recordar el contexto. Israel estaba esclavizada en Egipto. El faraón había ordenado matar a todos los varones que nacieran. Allí el contexto era completamente diferente, pero la sentencia era la muerte. Los hijos de Jacobet fueron sentenciados a la muerte. Los hijos de Jacobet fueron sentenciados antes de nacer. Los de Ripa fueron sentenciados a la muerte después de estar grandes. Pero aquella madre no se quedó conforme con aquella decisión.
Aquella madre no estaba dispuesta a dar su hijo. Aquella madre, siendo esclava, estaba dispuesta a hacerlo todo, a arriesgar su vida para sostener en vida a su hijo. Pero como Dios pone gente que te desvían, también pone gente que te empujan al propósito. En Éxodo 1, capítulo 15. Si me pueden poner Éxodo 1, capítulo 15. Cuando comienza el Éxodo, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fua, y les dijo: ¿por qué no han cumplido mi mandato? ¿Por qué no han asesinado a los hijos de las hebreas cuando nacieron? ¿Qué sucedió? Que yo di una orden que cada vez que nazca un hijo varón lo asesinaran, y he oído que hay hijos varones que han nacido y no han muerto. Diga conmigo, 2 madres que dejan huella. Ellas eran 2 parteras, pero eran 2 madres. Ellas no podían matar los hijos. Al ver nacer los hijos de las hebreas, ellas no podían matar ni anunciar su muerte. Y a través de esas 2 mujeres parteras que dejan huella, se topan con Jacobé, otra guerrera dispuesta a luchar. Y ellas no avisan la muerte, pero ella tampoco lo entrega. Ella tuvo otra batalla. Ella no estuvo allí con sus hijos muertos. Esta está con su hijo vivo, recién nacido, en una chocita porque era esclava, donde su hijo no podía gritar para que no lo sepan. Yo me imagino a esa madre a medianoche: no llores, toma la teta, luchando por la vida de su hijo. Porque allí habían soldados acechando para matarlo. Y no fue un día tampoco, no fueron 2 días, no fueron 3 días, no fueron 4 días. Y mientras ella pudo sostenerlo allí, sostuvo a su hijo, basada en contra de todo pronóstico. Mientras los otros lo entregaban fácilmente, ella se abrazaba a la esperanza de que ella podía salvar a su hijo, de que ella iba a dejar huellas en su hijo, de que ella iba a instruir a su hijo, de que ella iba a criar a su hijo educado en una religión basada en un rey, no basada en ídolos, en una doctrina basada en fe, no en sacrificio. Dice la palabra que cuando no pudo sostenerlo más, hizo una canasta de papiro. Papiro era como un bambú que se daban en aquellos tiempos en el río, no bambú largo. Y ahí que viene la palabra papiro, porque de esos bambú se hacían las hojas. Y ahí preparó ella esa canastica. Y con fe soltó a su hijo a rodar en el río Nilo. Pero había una hermana, diga conmigo, había una hermana. No importa la circunstancia, tus hermanos siempre van a ser tus hermanos. Ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Yo tengo hermanos que no hemos matado, hemos peleado. Literal hemos peleado, Venimos de un barrio peleado. Pero cuando otro pelea con mi hermano, prepárate. Eso déjamelo a mí, a él. Tú no cabes en esa batalla. Entonces Miriam, hermana de esa criatura, siguió la canastica de su hijo, de su hermano, hasta que lo vio llegar a la orilla y la hija del faraón tomarlo. Pero Dios es tan poderoso y misericordioso que imaginen quién fue a amamantar ese hijo a la casa del faraón. Jacobé. Para que usted vea lo que es prevalecer. Si ella lo había entregado desde el principio, lo habían asesinado. No, ella luchó su batalla, ella buscó una solución, ella lo puso en manos de Dios y el Señor prohibió que ella amamantara a su hijo. Alabado sea el Señor. Yo me imagino a Jacobé allá en el palacio, entonces muerte de risa. Ahí estaba su hijo lleno de provisiones. Ahí estaba ella que si había manzana por ese tiempo se la daba en bombilla. Mientras que allá
Los esclavos lo que comían era un triguito ese seco que la garganta les rozaba. Ella estaba allá ahora con los príncipes cuidando a sus hijos, a su hijo. Ahí mira. Y allí le hablaba a ella de Abraham, de Isaac, de aquellos hombres que su Dios Todopoderoso levantó. Mientras que a los otros le hablaban de ídolos. Digo que sembraba ella en su hija, en su hijo, huellas eternas. Le susurraba a sus oídos: yo tengo un Dios todopoderoso que levantó al pueblo de Israel. Tengo un Dios que revela, tengo un Dios que provee, tengo un Dios de gloria. Yo no tengo un Dios de palo, yo no tengo un Dios de cemento, yo no tengo una estatua a quien adorar. Yo tengo un Dios todopoderoso que es vivo. Alabado sea el Señor. Al pasar de los años, esa semilla, esa intrusión de esa madre innegable que sembró ahí, fue a dar su fruto. Llegó la hora. Llegó la hora de Dios usar a ese Moisés. Llegó la hora de Dios usar a ese hombre que esa madre sembró huella. Porque no solo podemos irnos a la parte de la historia de los hijos que murieron y ella lo levantó. Tú también puedes tener hijos gloriosos delante del Señor. Tú puedes tener hijos profetas, tú puedes tener hijos evangelistas, tú puedes tener hijos buenos profesionales, médicos, doctores, abogados, que bien instruidos van a hacer un trabajo correcto delante de los pies del Señor. Pero como no es perfecto, comete un error y lo mandan al desierto. Se va al desierto corriendo por su vida, pero allí fue llamado. Y para no exagerarle el cuento, aquellos dos hijos terminan siendo los dos hombres bíblicos que conocemos. Moisés, que hablaba directamente con Dios, y Aarón, que tomó en sus manos el santuario de Dios. O sea que esa esclava sembró huellas eternas en sus hijos. Esa esclava pudo darle lo que esos hijos necesitaban para no apartarse el camino después de grande. Lo que esos dos hombres necesitaban para ser los hombres de Dios que fueron en el momento que fueron. Preocúpate porque tus hijos sean aquellos que tú le estés instruyendo. Preocúpate por darle alimento fresco a tus hijos. Preocúpate por instruirlo en verdad y en justicia. Preocúpate por si se están saliendo de la justicia, porque créeme que en el camino se van a salir, porque si nos salimos nosotros, ellos se van a salir también. Pero tiene que tener una madre innegable, una madre que deje huellas sobre ellos, que sepa corregirlo y traerlo otra vez al camino. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué situaciones en nuestras vidas estemos pasando. Yo sé que con mis hijos todo no ha sido gloria. Porque si le digo que todo ha sido gloria, miento delante del Señor. He tenido mis batallas. Voy a seguir teniendo mis batallas. Pero tengo un late. Yo tengo un late que instruye. Yo tengo un late que endereza. Yo tengo un late que lleva por el camino, queriendo o no queriendo. ¿Tenemos que amar? Sí. 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 El Señor me apartó de mis primeros hijos. Sí. Había un propósito. Pero no podemos quedarnos sumidos en el pasado. No podemos quedarnos agarrados de aquello que no funcionó. Dice la palabra que nueva criatura somos en Cristo. Dice que después que le aceptamos y lo confesamos, el Espíritu Santo de Dios viene a hacer morada en. Entonces nosotros tenemos que dar el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que dar el fruto digno de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que dar frutos que también sean marcados en nuestros hijos. Que nuestros hijos no vean como ejemplo. Que nuestros hijos no vean como un camino a seguir. Que nuestros hijos en nosotros vean lo que ellos creen que es correcto. Aunque la vida lo vaya a llevar por lo incorrecto. Porque habrá momentos que sí. Con esto termino. Rispa no abandonó. Ella perseveró. Ella sacrificó. Ella dio amor. Ella tuvo permanencia. Como dice Samuel, en 2 de Samuel 10:21, no dejó ninguna ave del campo, ni dejó ningún carroñero que se acercara a los cuerpos de sus hijos. Ella se mantuvo, ella prevaleció y ella no abandonó. Ese es un legado que hoy tenemos que mantener delante de nuestros hijos, delante de nuestra convicción. Acuérdese que el enemigo
enemigo te va a ganar la batalla en la cabeza primero. No te dejes convencer, no te dejes engañar, no te dejes desviar del camino. Dice que la fe entra por el oír. Tenemos que llenarnos de palabra. Tenemos que llenarnos de palabra. Tenemos que llenarnos para poder perseverar, para poder avanzar en Cristo. Pero también tenemos que estar dispuestos a dar silicio, Tenemos que estar dispuestos a dar rodillas, madre. Tienen que estar dispuestas a postrarse por sus hijos. Tienen que estar dispuestas a llorar por sus hijos. Todo no va a ser color de rosa. Todo no va a ser dulce. Tenemos que saber sobrellevar lo amargo. Tenemos que sobrellevar toda situación, pero prevalecer delante de la presencia de Dios. Tenemos a Jacobé, la protectora del propósito. ¿Cuántas madres protegen el propósito de sus hijos? Los educan, los instruyen, los guían. Yo tuve un hijo que cuando iba a hacer la Opildo no hallaba qué hacer. Yo no sé qué hacer, papá. Yo, ¿tú sabes nada qué hacer? Pues tú vas a ser electricista. Sí, papá, electricista. Sí, electricista que tú vas a hacer, porque pagan muy bien la hora aquí en Alemania. Ahí fue a ser electricista. Pero lo digo que es lo que él quería hacer. Reggaetonero. El papá predicando y él quería cantar reggaetón. Oye, pero hasta escribía canciones. Ahí los hallaba yo en la habitación. Pero mira, muchachos, reprendo todo demonio que quiera habitar en tu vida. Ahí metí al muchacho electricista. Déjeme decirle que no era su convicción ser electricista, porque hay que ser realista. Pero a través de esa plataforma, entonces cambió de profesión, pero ya llevaba un fundamento, ya llevaba una base. A veces no le dé a tus hijos lo que ellos quieren, sino lo que tú sabes que será bueno para ellos en un futuro. Entonces tenemos ahí esa madre protectora que protegió y instruyó a sus hijos, y luego fue que lo aplicaron cuando fueron llamados. Cuando fueron llamados, ellos aplicaron todo lo que su madre le enseñó. Dos mujeres, dos circunstancias diferentes, dos elecciones diferentes. Ripa enseñaba a prevalecer, Jacobé enseñaba a proteger el propósito. Ripa no sabía cuánto tiempo tendría que esperar, no sabía si alguien iba a recoger a sus hijos, no sabía si David iba a reaccionar, pero prevaleció. Esa no es la palabra de una madre. Me retiro y así Dios lo quiso. No, la madre tiene que prevalecer. Cuando estés cansada, permanece. Cuando estés sin respuesta, permanece. Cuando tengas tus hijos extraviados, permanece. Cuando no puedas controlar la situación, permanece delante de Dios. Cuando nadie vea tu sacrificio, recuerda que hay un Dios de fe. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú esperas en Jehová, aunque estés agotado, aunque estés abatido, aunque ya sientas que no hay ninguna fuerza más, clama a Jehová. Dice Isaías 40:31, que Él te va a dar nueva fuerza. Madres que subestiman su poder de dejar huellas sobre sus hijos. Madres sin carácter. Créame que hay madres sin carácter. Hay madres que abandonan. Hay madres que entregan a sus hijos. Hay madres que abandonan la batalla. Hay madres que dejan a sus hijos hasta por ahí hacer una carrera. Tu carrera son tus hijos. Tu propósito son tus hijos que te lo dio Dios. Nunca he creído en eso. Soy emigrante también. Madres y padres que viajan y que por el futuro de mis hijos. Mentira, el futuro de tus hijos eres tú. Cuando tú sales de la vida de tus hijos, se lo entregaste al maligno. Entonces sales a batallar por tus hijos y lo dejas atrás. Que se lo coman los carroñeros en las noches, que en el día lo piquen los cuelos. Entonces tú te vas a un país mejor, a vivir mejor, a comer mejor y los hijos gobernados. No prevaleciste. Alabado sea el Señor. Madres que dejan huellas eternas. Una madre no solamente da vida, con su fe, sus sacrificios, sus oraciones, sus ejemplos, puede dar un legado continuo de muchas generaciones. Tenemos un compromiso. Nosotros no vamos a estar vivos para siempre.
Nosotros tenemos que dejar a Cristo plasmado en los corazones de nuestros hijos. Así de sencillo. Usted tiene que dibujarle a Cristo a sus hijos. Usted tiene que, cuando ellos duerman, piensen en Cristo. Que cuando vayan a la escuela, piensen en Cristo. Que cuando piensen en una canción, piensen en un corito pentecostal. Que cuando ellos piensen en un cine, piensen en una película cristiana. Y así sostendremos este evangelio que tiene que ir generación en generación. Lo que Rifpa hizo no fue para ella, no fue para sus hijos, fue para la nueva generación del pueblo de Judá. Lo que hizo Moisés, lo que hizo Aarón no era para ellos, era para restablecer el orden en el pueblo de Cristo que iba a comenzar. Alabado sea el Señor. Vamos a alabarle a Dios. Vamos a darle gracias.